Muy buenos días tengan ustedes todos, hermanos en la fe de Jesucristo. En esta mañana hermosa tenemos el privilegio de escucharnos y tal vez vernos para meditar en la palabra del Señor. Y como lectura bíblica tenemos el capítulo 17 del primer libro de Reyes, del 1 al 24. Y el tema lo he titulado como tener fe en Dios. Oremos. Padre Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana hermosa, Señor, yo y tu pueblo, estamos ante tu presencia. Y te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente y nuestros oídos para escuchar con claridad lo que tu palabra dice en esta hermosa mañana. Y traemos ante ti, Señor, nuestras cargas, nuestras enfermedades y todo cuanto no nos deja vivir en paz, Señor, porque tú eres el que nos das la paz. Te rogamos, Padre, que nos animes y nos consueles, y que te manifiestes en cada uno de nosotros, en todo tu poder, Señor, para que cuando salgamos de esto, salgamos contentos, felices, gozosos, porque una vez más nos has hablado a través de tu santa palabra. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Después de leer el pasaje o texto bíblico, ya sea en la Biblia, en libro, o en iPad, o en computadora, no importa cómo consultemos la Biblia, lo que sí importa es que la leamos. Y no solamente cuando estamos en el templo, porque hoy ni siquiera estamos en el templo, pero sí debemos leer la Biblia y consultarla a cada momento. Y en este momento vamos a seguir oyendo y viendo cómo el expositor de esta mañana se refiere y explica el texto bíblico leído, que realmente es todo el capítulo 17 del primer libro de Reyes, aunque haremos énfasis desde el versículo 8, que a la letra dice: Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he mandado a una mujer viuda que te sustente. Y nos diremos, ¿a quién vino la palabra? A Elías, ¿verdad? Ahora bien, cuando predicamos la palabra, predicamos al verbo, al logos, al dabar, al verbo encarnado, aquel que por él todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo hecho ha sido hecho, fue hecho. Se predica a aquel que desde el principio era con Dios y que viviendo en la misma gloria del Padre, quiso venir a morir por nosotros. Se predica entonces y se presenta a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que en esta mañana también se predicará a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Las historias bíblicas se escribieron no para ser simplemente historias, sino que a través de esta historia Dios nos habla y escribió historias de hombres y mujeres malos y buenos, y aún de los buenos escribió las cosas malas que estos hombres hicieron.
para que nosotros aprendamos de ella y no tratemos de justificarlo nada más porque Dios las escribió, sino que aprendamos de ellas y nos sirvan de ejemplo. Vemos también que el personaje de la historia que nos ocupa no tiene nombre, para que nadie diga, esta historia es mía. Y solo sabemos que era una mujer viuda que vivía en la ciudad de Sarepta, de Sidón, lugar de donde también era originaria Jezabel, la esposa del rey de Israel en ese tiempo, y que la viuda y Jezabel eran idólatras, sin conocimiento total de Dios. Toda esta historia realmente empieza cuando el profeta Elías le dice a Acab, capítulo 17, versículo 1, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que después que Elías oró fervientemente, a Dios, la sequía duró 3 años y 6 meses, y que fue por la palabra de Dios. Por este motivo, Acab persigue al profeta para matarle, y Dios lo esconde en un arroyo, o en la cuenca del arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. También sabemos por la misma palabra de Dios que allí Elías fue sustentado por cuervos, que Dios había mandado para que le llevasen pan y carne por la mañana y por la tarde también. Y bebió mientras estuvo allí escondido, bebió agua del arroyo hasta que se secó. Se secó porque en la región no llovía. Y porque cuando llueve, Dios hace llover sobre malos y buenos. Y no había llovido en muchos días, así que el arroyo se secó. Y ahora que se secó el agua, Dios le da a Elías una orden. Versículo 8 y 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Pero ¿tiene que ser Sarepta? Nos preguntamos. ¿Tiene que ser Sarepta de Sidón? ¿Qué tan lejos está el arroyo de Kerit a Sarepta? ¿O qué tan peligroso es caminar por estos lugares? Seguramente están distantes el uno del otro. Y también seguramente son peligrosos o es peligroso el caminar por esas regiones. Pero Dios prepara todo. Y provee todo antes que pidamos algo, sobre todo si le conocemos. Y le servimos, como el profeta lo hizo o lo hacía. Entendamos que por difícil que sea el camino que tenemos que recorrer, tenemos que hacerlo con la confianza y fe que Dios nos cuidará y protegerá de todo mal o peligro, o como la pandemia por la cual el mundo vive con mucho miedo el día de hoy. Por eso dije al principio que tenemos que leer la palabra de Dios, porque en ella encontramos consuelo y palabras de vida eterna. Y porque Dios siempre sabe y conoce nuestras dolencias, nuestras necesidades, y manda cuervos, y siempre manda pan y carne para sustentarnos. Porque antes que el profeta emprendiera el camino, él ya tenía el sustento de Elías.
en la ciudad a la que él iba. El texto bíblico sigue diciendo, versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Versículo 12, y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y nos dejemos morir. En los últimos 2 versículos vemos que Elías, o a Elías más bien, no lo estaba esperando una viuda rica que lo sustentaría. No era una viuda que había recibido o heredado una gran fortuna. Y además de ello, ella no conocía al Dios de Israel como muchos hasta hoy no le conocen. Por eso, la viuda responde a Elías, vive Jehová tu Dios, vive Jehová tu Dios, el Dios de Elías, el Dios de quienes lo conocen. Porque mucha gente dice, sí creo en Dios, pero no hacen lo que Él dice. Sí creo en Dios, pero busco una imagen para dirigirme a Él. Por eso la viuda dice, vive Jehová tu Dios, porque ella no le conocía, era idólatra y adoraba imágenes. Entonces el pueblo de Dios debe sentirse siempre seguro porque confía en Dios, el único verdadero que es, ha sido, es y será siempre poderoso por toda la eternidad. Porque si abrimos la palabra, como dije, Dios es el que hizo toda la tierra, los cielos, el universo. El Salmo 26 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Entonces no creemos en un Dios de madera, de piedra, de barro. Creemos en un Dios cuyo espíritu nos sustenta y nos guía todos los días de nuestro peregrinar. Dios de hoy, y debemos creer que siempre en Él, porque Él ha sido, es y será siempre poderoso para salvarnos, y envió a su unigénito Hijo para que nos provea de una cueva donde escondernos, y mande a los cuervos o a una viuda para que nos sustente. Y Jesús, estimado amigo, amiga, que hoy estás viendo y oyendo la palabra del Señor, ha preparado para ti y para mí un lugar para que donde Él esté, nosotros quienes le conozcamos y creamos en Él, vivamos con Él en su gloria. Fíjense bien, Jesús vino a preparar lugar para nosotros. La condición es que creamos en Él. Le dice a María y a Marta, cuando muere Lázaro, y yo te digo que si creyeres, verás la gloria de Dios.
a sus discípulos les dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es nuestra esperanza, hermanos y amigos. Porque ya existe un lugar precioso para los que creen en Jesucristo. Porque Él nos explicó todo el Evangelio, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces esas son palabras de vida eterna. Pedro dice: ¿a quién iremos? Pues tú tienes palabras de vida eterna. Por eso debemos creer en Él y confiar desde luego en Él, y a través de su palabra ir avanzando en nuestra fe, que es la que nos sustentará para llegar al día postrero, cuando Él venga en su segunda venida, o cuando Él nos llame a su presencia, que estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Y no solamente eso, sino que estemos seguros, como estuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos, y dijo: sí, ven Señor, pronto ven. Que esa sea nuestra confianza. Y ustedes me dirán: ¿y qué fue de la viuda sin nombre? Esta viuda fue un instrumento de Dios para mostrarle al mundo que vive en idolatría, y que para nuestro Señor no importa cómo te llames, pues Él te ama y sigue llamándote a través de Jesucristo, quien con su sangre preciosa pagó nuestras culpas y nos libró de la eterna condenación en que vivíamos. Ella, al final del texto, dice, versículo 24: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces esta mujer llegó a conocer a Dios porque le mostró su poder y su amor por ella a través de su misericordia, como nos sigue mostrándolo al mundo que aún no le conoce, y también al que ya le conoce, para que su fe no desmaye. Que no una pandemia nos ponga en ascuas, que no una pandemia nos ponga en dudas o que nos cause tristeza. No, sino que la fe en la palabra del Señor nos fortalezca cada día, hermanos, para que no sintamos nosotros una tribulación, porque Él será misericordioso hasta el final de nuestros días. A Josué le dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces, ¿nosotros estamos sin Dios? No. ¿Estamos desamparados? No. ¿Tenemos miedo? No debemos tener miedo. Porque nuestro Dios, así como cuidó de Elías y lo sustentó por los medios que Él quiso, porque Dios nos demuestra ahí que nos puede sostener a través de pájaros como los cuervos. Nos puede sostener o sustentar a través de una viuda que apenas si tiene para comer. Pero Él da en abundancia, siempre da en abundancia, porque sus bendiciones se renuevan a cada instante, en cada día que pasa.
Hermanos, por eso, de esa manera debe crecer nuestra fe. Y por eso debemos adorarle y rendirnos a sus pies para entregarle a Él nuestras cargas. Por estas razones que vemos en esta historia de la viuda que sustentó a Elías, y cómo Dios no solamente mostró la obediencia y la fe de Elías, sino que transformó a aquella mujer idólatra. Hizo que lo conociera. Hizo que tuviera fe en él cuando Elías le devuelve a su hijo que había revivido. Hermanos, Dios es poderoso en todo y sustenta nuestra fe. ¿Y qué podemos agregar? Que a Él le demos la gloria y el imperio por la eternidad. Amén. Que Dios bendiga su palabra.